Dios. Gloria a Dios. Mientras los niños van subiendo, si los adultos pueden venir más adelante, no se preocupe. Por favor, póngase un poquito más adelante. Hoy vamos a hacer algo más dinámico, la enseñanza de hoy. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bien, primeramente Dios les bendiga, una cordial bienvenida a nuestros queridos amigos y hermanos que nos están visitando por primera vez y a todo el pueblo de Dios en general. En esta noche, como ya muchos lo saben, estamos de hecho analizando la carta a los Corintios, Mas sin embargo, el día de hoy arrancamos con el estudio del capítulo número 7 de Corintios, el cual no digo que no sea especial como los otros libros de la Biblia, toda la Biblia es especial, pero este texto tiene algo que es de suma importancia, sobre todo para el matrimonio, amén. Por eso, en ese sentido, también la disposición de subir un poquito a los niños que tienen hasta los 14 años, amén. La intención es para poder tratar con libertad, el tema y a su vez poder receptar también sus preguntas, con respecto a este tema que hoy vamos a desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo, amén. Mientras esto lo hacemos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos a ponerlo en la presencia de Dios. Le recuerdo que para poder hacer las preguntas, usted levanta primero su mano, y entonces usted podrá participar, y eso recomendándole que lo haga con asuntos propiamente del tema en sí que vamos a tratar, amén. De esa manera no vamos a alejarnos mucho de la explicación bíblica también. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, a poner esta meditación de la palabra en las manos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites, por medio de tu palabra, poder encontrar en ella la dirección para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Mi Señor, que en este tiempo el Espíritu Santo sea tomando el control de todo lo que aquí se realice. No solamente de la enseñanza, sino también, oh Dios, de todo lo que tu Santo Espíritu tenga dispuesto para nosotros en esta noche. Sabemos, oh Dios, que el clima ha sido adverso, mas sin embargo mucho de tu pueblo se ha esforzado y ha venido. Honra, oh Dios, su perseverancia y su esfuerzo, y que sea, mi Dios, así también tu Santo Espíritu ministrando a nuestros pequeños en la parte superior de tu casa, que ellos también puedan tener ese tiempo especial contigo y que sus vidas, aun cuando son pequeñas, puedan ser grandemente edificadas, como lo será también de seguro la nuestra. Gracias pues te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias para aquellos que la han podido traer en esta noche, en el primer libro de los Corintios. Primer libro o primera carta a los Corintios, en el capítulo número 7. Vamos a adentrarnos en este precioso capítulo y vamos a tener una breve introducción también. Primer libro de los Corintios o primera carta a los Corintios, en el capítulo número 7. Vamos a leer, por favor, del versículo número 1 al verso número 2. De ahí lo iremos desarrollando paulatinamente, en función de las necesidades que en esta noche trataremos. Primera de Corintios, capítulo 7, verso número 1 al 2. Dice la palabra del Señor: en cuanto a las cosas
de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Amén. Me acompaña leyendo el verso número 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno, dice también, tenga su propio marido. Bien, ahora para poder entender este capítulo, sí, vale recalcar, hacer una breve introducción, no solamente a la carta. De hecho, ya la carta fue analizada en su debido momento en la introducción, desde que se empezó el estudio del libro de los Corintios. Mas sin embargo, como sé que hay también matrimonios que vienen por primera vez, es necesario también darles esta facilidad a la hora de hacer el estudio. ¿Cuál es el contexto bíblico en el cual Pablo va a dar esta enseñanza? Ahora, si usted es un poquito, diríamos así, crítico con la carta, cuando va al versículo número 1, Pablo está dándole contestación a una previa carta que se le había hecho llegar. Vayamos por favor al versículo número 1 de ese capítulo 7 y veamos qué nos dice la palabra del Señor. Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Ahora, es entendido, mi santo hermano, que la carta de la cual Pablo está haciendo referencia no se encuentra registrada en la Biblia. Es decir, que esa carta no salió de un apóstol para otro apóstol, sino de la iglesia para el apóstol Pablo. Y en esa carta, mi amado hermano, se ve a través del estudio del capítulo 7 todo lo que abarcó en cuanto a respuesta por parte de Pablo a los problemas que existían y a las dudas que existían en cuanto al manejo no solamente del culto, sino también del estilo de vida que tenían y voy a utilizar este término, los corintianos. ¿Sí? Dentro de Corintios su contexto era un contexto muy complicado. Si queremos tener ciertas referencias, por ejemplo, los habitantes de Corintios estaban, según los historiadores, en una cuantía aproximada de cerca de 400,000 habitantes. Ahora, ¿qué es lo que se quiere lograr con este estudio? Primeramente, que la iglesia sepa cómo sobrellevar y resolver sus inconvenientes dentro del matrimonio. Y eso es muy importante. No digo que aprenda a no tener problemas, porque eso es inevitable. Los problemas siempre van a estar ahí dentro de los matrimonios. Lo loable sería manejar esos problemas y resolverlos con la ayuda de su pareja. Amén. Decir que un hogar no tenga problemas, eso, mi amado hermano, no va a suceder. Aún la iglesia de Cristo en la tierra, mientras esté en esta tierra, va a tener inconvenientes, va a tener situaciones que la van a hacer tambalear, pero como Cristo es el dador de la iglesia, es el que le da vida a la iglesia y quien sostiene a la iglesia, todo problema en Cristo se lo puede resolver. Y eso es lo que se busca a través del estudio del capítulo número 7. Ahora, la vida en Corintios era una vida muy trajinada. De hecho, Corintio estaba identificada por ser una ciudad portuaria. Tenía 2 puertos de llegada. Bueno, aquí en Guayaquil tenemos uno solo, ¿verdad? Acá en la parte sur de nuestra ciudad. Corintios tenía 2 estaciones, 2 puertos. Y eso la volvía una ciudad muy activa. Una ciudad, como dirían en términos modernos, cosmopolita. Una ciudad donde venían muchos habitantes de muchos lugares a comerciar. Eso, mi amado hermano, introdujo dentro de la ciudad un estilo de vida bastante liberal. Dentro de la ciudad, mi amado hermano, al albergar a habitantes de muchas ciudades, sean estos fijos o temporáneos por el continuo tráfico, diríamos, de mercadería, el tráfico de alimentos y de cultura también. Dicen los historiadores que la mayor cantidad de habitantes en Corintio eran pueblo griego, pueblo romano, pueblo egipcio y pueblo también judío.
Es decir, que esos eran, diríamos, los 4 grupos, sí, más predominantes de la sociedad, sí, de Corintios. Y ese estilo, mi amado hermano, diríamos, de diversidad de pueblos, hizo que también la iglesia se ajustara a las demandas de esos ciudadanos. De hecho, la nación de Corintios era una de las 5 ciudades más importantes del Imperio Romano. Pero el hecho de albergar a tantas personas de diversidad de clases y culturas hizo que también que se promoviera diversidad de cultos. Es decir, que dentro de ella se podía encontrar un sinnúmero de templos que abocaban a los dioses de cada cultura. Ahora bien, uno de los templos que más sobresalía en la ciudad de Corinto era, mi amado hermano, el templo a la diosa, se podría considerar la diosa Afrodita o la diosa del amor. Perdón, la diosa Artemisa, Artemisa, o también considerada dentro, si me acompaña brevemente, al capítulo 18 del libro de los apóstoles, Hechos capítulo 18, capítulo 18 del libro de Hechos de los apóstoles. Pablo ingresó ahí por primera vez a la nación de Corinto, y ahí se encontraba, mi amado hermano, un poderoso hombre usado por Dios llamado Apolos. Vamos rápidamente, solamente estoy dando aspectos generales para un conocimiento previo antes de introducirnos al estudio propiamente del matrimonio. Dice el versículo número 1: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló allí, dice, a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Ponto era el lugar. Recién venido de Italia. ¿Juntamente con quién? Con Priscila, su mujer, dice ahí. Por cuanto Claudio, hablando del emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y ahí dice la Biblia, fue a ellos. Ahora, más adelante, en el versículo, si me acompaña por favor, al versículo número 5, dice el Señor: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo, ¿qué se encontraba haciendo en Corintio? Dice ahí, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y así, mi amado hermano, volviendo otra vez a Corintios, comenzó y se dio lugar a la iglesia en ese lugar. Pablo fue el precursor, le llevó casi 1 año y medio poder levantar una obra en un lugar tan resistente como lo era Corinto. Corinto tenía una diosa, así como en Efesios Diana era la diosa venerada, en Corintios Artemisa era también su diosa. Ahora, ese culto, mi amado hermano, demandaba dentro de su sistema religioso sacerdotisas que servían prácticamente como mujeres de prostitución para los feligreses. La cultura dentro de los corintios, mi amado hermano, era terrible. De hecho, un hombre de Corintio un hombre romano podía tener más de una esposa según la ley. Si bien es cierto, la ley daba protección a los hombres y a las mujeres romanos, a la hora del matrimonio había bastante liberalidad. Un romano o una persona griega en Corintios, por ejemplo, podía tener una esposa para que se dedicara a cuidar a los niños, otra esposa para que se simplemente cuidara, en este caso, de los alimentos, de la preparación de la comida. Otra esposa podía tener para sacarla ante la sociedad. Tan denigrada estaba en ese sentido el valor de la mujer, que prácticamente la mujer se constituía como un objeto, un adorno, más que una mujer que tuviera la misma igualdad o posición que el hombre. El hombre, de hecho, cuando quería satisfacerse sexualmente, bien lo podía hacer acudiendo al templo de la diosa para satisfacer sus deseos con las sacerdotisas de ese lugar. Y la mujer no tenía opción a reclamar absolutamente nada, porque su marido estaba legalmente amparado. Mi amado hermano, bajo ese contexto, Pablo llega a Corintios, predica la palabra y comienza el Señor a levantar un pueblo. Y la iglesia se levanta.
Apolos más adelante queda instaurado en ese lugar como el gran, diríamos así, pastor de esa iglesia. Pero el entorno seguía su curso y muchos de los nuevos adeptos a Corintios venían con esas trabas que su sociedad había impuesto, de hecho, como algo normal. Ahora, esa sociedad no es diferente a la nuestra. En la actualidad también nuestro mundo actual está contaminado por un materialismo y una inmoralidad terrible que cada día, en vez de aportar a la familia, más bien la denigra y la desvalora. Mis santos hermanos, el capítulo 7 va a dar respuesta a muchos de los problemas eclesiales, pero sobre todo a problemas matrimoniales. Al parecer, cuando usted viene a la carta del capítulo número 7, ¿sí?, Pablo menciona en su carta: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar, dice ahí, no tocar mujer. Ahora vamos a analizar términos, vamos a analizar frases y vamos a analizar el texto en su totalidad. Ahora, Pablo, por ese texto, el inicial, está más que sobreentendido que había recibido una misiva, una carta por parte de los corintios, donde se le detalla como primera pregunta si estaba bien o no tener una vida de soltero. Por la respuesta da lugar a ese tipo de pregunta. Versículo número 1. Bueno le sería, dice Pablo, al hombre no tocar mujer. Y esa era la primera interrogante de la iglesia. A Pablo se le pregunta en una carta desconocida que no tenemos la información, pero por la respuesta se puede sacar la conclusión. A Pablo se le dice en Corintios: Pablo, a la verdad es bueno quedarse sin casar. Danos una respuesta con respecto a esto. Ahora, ¿por qué nace la pregunta o la interrogante? Por el estilo de vida, sí, que se daba en Corintios. La promiscuidad y la desvalorización de la familia estaba por el suelo. Ahora, no muy diferente como los tiempos actuales. Aún en la actualidad, hablar de la familia, hablar del núcleo de la familia, está desvalorizado en su totalidad. Mi amado hermano, la Biblia menciona frente a esta pregunta, versículo número 1, bueno le sería al hombre no tocar mujer, le dicen a Pablo. Ahora, Pablo, mi amado hermano, contesta con sabiduría, contesta con el Espíritu Santo. Dice el versículo número 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno, dice ahí, tenga, ¿qué cosa? Léalo, por favor. Dice ahí, tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahora, vamos a introducirnos en el texto bíblico. Primera palabra que vamos a analizar con el significado. Cuando Pablo, él mismo responde a esa pregunta, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El término tocar, quisiera por favor si ha traído papel y pluma, apunte, viene de una palabrita griega. Tocar viene de una palabrita griega que se pronuncia haktomai, P-T-O-M-A-I, haktomai, por lo menos así se le debiera pronunciar, tocar. Ahora, usted sabrá muy bien, mi amado hermano, que en el español el término tocar es uno solo. Ahora, puede buscar palabras sinónimas para poder reemplazar la palabra tocar. Por ejemplo, un sinónimo del término tocar: tomar, ¿qué más? Coger, agarrar, ¿verdad? Todas podrían significar lo mismo. En el griego, mi amado hermano, sí, los términos son muy importantes para poder entender la profundidad de la palabra. Amén. No, aun cuando en el español se podría ver solamente una sola palabra repitiéndose por todos lados, sí, no significa que en el original o en los escritos más antiguos se utilice el mismo término. De hecho, usted debe de saber que la Biblia, recuerde, para aquellos que ya han estado con nosotros mucho tiempo, la Biblia sí, fue escrita en diversidad de idiomas. Sí, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento sobresale en el idioma griego. Amén. Y en el griego muchos términos, sí, originales, tienen diversidad de formas para poder expresar una palabra. Ahora,
El término tocar en el griego se escucharía haktomai y significa tocar, significa relación y también significa contacto. Y en estas dos últimas, relación y contacto sexual. ¿Sí? Es decir, que este tocar, ¿sí? Cuando se habla en el versículo número 1, no se habla de poner la mano o tocar, coger con el dedo y simplemente palpar algo. Diría cualquiera, oye, no vayas a coger eso. Usted dirá, eso significa que no debo de acercarme y tomarlo con la mano. Eso se entendería si se lo quiere interpretar en el español. Pero en el griego, por el verbo que se utiliza, haktomai, no significa coger algo como pudiera coger yo este vaso, o acercarme a algún objeto como este púlpito y tocarlo con el dedo. No. Haktomai significa tocar, significa en este caso, sí, tener una relación sexual. Tiene esa connotación. De ahí la importancia para poder ver cada cosa, sí, de acuerdo a su significado. Es decir, que cuando vamos al verso 1, Pablo está respondiendo, bueno le sería al hombre no tener relaciones con una mujer, hablando del sexo, o no tener contacto sexual con una mujer. Ahora, si leemos de esa manera, diría cualquiera, o sea que Pablo estaba a favor del celibato. Pablo estaba a favor de que el hombre no se casara, o lo que se podría entender es que acaso Pablo veía el matrimonio como un bicho raro. Bueno, déjeme decirle que no. Lo que Pablo está dando es una respuesta a una pregunta que tenía la connotación de que si ser soltero era, sí, alguna dificultad para servir a Dios. En función de esa pregunta, con esa intención, Pablo da una respuesta. Por ejemplo, si usted está pasando por problemas matrimoniales y se acerca un soltero o una soltera y le pregunta, oiga, ¿es cierto? ¿Usted qué me podría decir con respecto al matrimonio? Y usted está pasando por problemas. ¿Qué consejo usted le puede dar? ¿O qué consejo le puede dar? Mi hijito, no te cases nunca, le va a decir. ¿Verdad? Por su contexto, ¿verdad?, en el cual usted se encuentra. Pero si usted está bien, su esposo es pero una maravilla, si un poco más y lo pone en un altar y le pregunta, oiga, ¿qué opina usted del matrimonio? Es lo más lindo, es lo más hermoso. Si cásate y me invitas de una vez, y si gusta te presto mi vestido. Es decir, que le da todas las facilidades, pero por su contexto, ¿verdad? Mi amado hermano, Pablo responde a la pregunta de acuerdo al contexto de la pregunta. Y cuando le preguntan, se lo preguntan de una manera muy crítica, porque la soltería era un riesgo. En Corintio había tres tipos de prostitutas. Tres tipos. La primera, sí, las prostitutas conocidas como porneia. Las pornellas eran aquellas que se vendían, pero tenían a quien rendirle cuenta. Es decir, lo que se conoce en términos actuales como un padrote, un gigolo, sí, no sé cómo otro término le pueden... un chulo, bueno, dependerá del país, sí, también el significado de los términos. Sí, ese era el primer, diríamos así, el primer grupo de prostitutas que había. Sí, mujeres que rendían cuentas, sí, por la venta de su cuerpo a hombres que las manipulaban, que las manejaban, las contrataban o las esclavizaban. Había otro grupo conocido también como los heteras. Las heteras eran un grupo más organizado de prostitución, las cuales, si bien es cierto, tenían también, en este caso el cobro para poder rendir sus encantos. Estas por lo general, mi amado hermano, pertenecían a una clase social un poquito más elevadas. Y se encontraban también las prostitutas, pero dentro del templo. Ese era un grupo mucho más selecto. De hecho, no solamente podían encontrar placer los hombres, sino también las mujeres. Todo es de estudiar un poquito más, el contexto histórico de cómo era la ciudad de Corintio. De hecho, los burdeles, o ¿cómo se podría decir? Los prostíbulos dentro de Corintio se llamaban los santos burdeles. Porque todo ello, mi amado hermano, enfocaba, una evocación de homenaje a la diosa de ese lugar.
Y de hecho, a las prostitutas de los templos se les denominaban doncellas y vírgenes. Se decía que la diosa del templo, luego de la relación sexual, ellas rendían culto y tributo y ella les devolvía la virginidad por su poder milagroso. Así de sencillo. Mi amado hermano, era terrible la condición de Corintio en la parte sexual. Sí, la promiscuidad, es decir, las relaciones que se tenían unos con otros, era demasiado abierta. Ahora, yo pregunto, ¿esa realidad difiere de nuestro contexto actual de vida? Claro que no. En la actualidad tenemos la misma libertad que la tuvieron ellos. Pero nuestras leyes, de hecho, diríamos que dan respaldo de tener una vida, sí, diríamos desbocada o desordenada. Pablo, pues, respondiendo a la pregunta, les dice, pero a causa de las fornicaciones. Ahora, en el término fornicación, usted ya conoce su significado. Fornicación proviene, de hecho, de un término, sí, que evoca o que hace referencia a la inmoralidad sexual. Es decir, a todo aquello que está alejado, sí, en este caso, de lo ético, de lo correcto, de lo establecido por Dios. Cuando alguien se corrompía, sí, sexualmente, se lo asociaba con como un fornicario. Pero, a diferencia de la sociedad corintiana, los fornicarios eran un estilo de vida. Ahora, Pablo ve la fornicación como un pecado. Pablo ve, mi amado hermano, la fornicación, sí, o el estilo de vida de los corintios como algo aberrante que aleja al hombre de Dios. Acompáñeme, por favor, en el mismo libro de los Corintios, en capítulos anteriores. Sí, en el capítulo número 6, por favor, acompáñeme. Capítulo número 6, verso 9, un texto que ya lo leímos la semana anterior. Dice la palabra, capítulo 6, versículo número 9 de Corintios. ¿No sabéis, dice Pablo a manera de una pregunta, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice, no erréis. Y este término errar significa, sí, no malinterpretes o no te engañes. Ni los fornicarios, y mire que lo pone a la cabeza de la lista, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahora, aquí hay algo muy peculiar. Todos estos pecados tienen una relación entre sí. Todo tiene que ver con cosas sexuales. Amén, ¿sí se da cuenta? Ahí no le pone, entre otros pecados, pueden haber muchos, ¿no? Podría haber puesto en la lista ni los estafadores, ni los mentirosos, de pronto ni los que engañan con sutileza. No. Todo lo que hace alusión Pablo para los corintios tiene que ver con el sexo. Todo, porque ese era su gran mal. Verso número 9. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, dice ahí, el reino de Dios. Ahora, cuando volvemos a Corintios capítulo 7, ¿sí? Y Pablo responde esta pregunta diciéndole a los que le habían escrito, y yo podría decir a la sociedad cristiana soltera de la iglesia, le responde, verso 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga, ¿qué cosa? Su propio marido. Y me encanta porque utiliza un término en las dos mismas respuestas, su propio. Sí, para la mujer, su propio marido, y para el varón, sí, su propia mujer. Es decir, una que sea de tu propiedad, una sola. Mi amado, no dice sus propias, sino su propia, en singular, haciendo avocación de que el matrimonio está hecho o está conformado para solamente dos personas. Dos. Mi amado hermano, en función de eso quiero desprender la enseñanza para el matrimonio. Ahora, ¿qué buscamos dentro de esta enseñanza? ¿A dónde queremos llegar? Su objetivo.
poder manifestar en los presentes con la ayuda del Espíritu Santo y una indagación o investigación bíblica responsable, toda, dice ahí, la asistencia a las parejas creyentes para que puedan encontrar una orientación y cambios en el manejo y conducción de sus matrimonios, viéndolo no como una necesidad u obligación estresante o conflictiva, sino como un regalo de Dios para personas privilegiadas que buscan glorificar al Señor a través del vínculo llamado matrimonio. Ahora, yo entiendo, mi querido hermano, sí, que la iglesia, hablando de los creyentes, sabrá muy bien que el matrimonio es una forma más de poder levantar, diríamos así, nuestro culto y decirle a Dios: Señor, hasta en esto puedo glorificarte. Los creyentes. Pero ¿qué hay de aquellos que no lo son y pudieran estar presentes o a través de la grabación escuchándome? Mi querido amigo y hermano también en la fe, debe de saber que para poder llegar a un buen final en una relación matrimonial, tú tienes que depender o tienes que saber que es solamente Dios el único que puede restaurar tu matrimonio. No hay más. Que hay excelentes consejeros, por supuesto. Que hay métodos, fórmulas y medios por el cual te puedes guiar para mejorar tu matrimonio, por supuesto que sí. Pero ¿quién puede realmente darte la garantía de que tu matrimonio pueda ser un matrimonio feliz para que juntos de la mano pueda ir al cielo? Solamente Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el fundador del matrimonio. Esa es la sencilla razón. El hombre conforma el matrimonio, pero Dios hizo el matrimonio. Y hay, mi amado hermano, una fuente fidedigna bíblica en la que Dios, por su palabra, sí, nos señala el origen del mismo. Acompáñame, mi querido hermano, al libro del Génesis. Vayamos al primer libro de la Biblia. Libro del Génesis. ¿Lo tienes? Capítulo 2, verso número 22. Génesis 2, verso 22. Dice el Señor: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo, ¿qué cosa hizo de la costilla del hombre? Hizo una, ¿cuántas mujeres le hizo al hombre? Si el hombre hubiera necesitado 2, 3, 4, yo le aseguro que Dios no le hubiera sacado solamente una costilla, le hubiera sacado todas las costillas. Pero solo le sacó una sola. Amén. Porque vio Dios que una sola era suficiente ¿para quién? Para el hombre. Y hay a quienes yo diría que hasta le queda demasiado grande la mujer al hombre, porque la mujer hace todo lo que el hombre tiene que hacer. Mi amado hermano, Dios sacó de la costilla, dice la Biblia, una mujer. Y ojo cómo termina el verso. ¿Cómo termina ese versículo? ¿Qué dice la escritura? Léalo por favor en la Biblia. Y la trajo al hombre. Esto es importante. Dios se la pudo haber dejado ahí, a un lado, para que inconscientemente Adán saque sus conclusiones. ¿Y esto qué hace aquí? ¿No le parece? Pero no. Dios esperó que él despertara. Dios esperó, mi querido hermano, que él pudiera salir de su sueño. Y luego, mi amado hermano, de que él pasó su cansancio y despertó, fue Dios el que se la llevó y le dijo: toma, ella es tu pareja, tu ayuda idónea. Mi amado hermano, Dios fue el gestor del matrimonio. Aun cuando tú a la actualidad, si tienes problemas, te rasques la cabeza y digas: ¿por qué me casé? Mi amado hermano, si Dios, siendo el gestor del matrimonio, Él es el mejor y el único asistente en el cual tú puedes confiar para que tus problemas en el matrimonio
puedan resolverse. Ahora, yo no sé con qué intención, si tú quieres en este sentido buscar, mi amado hermano, si una respuesta para tu problema dentro del matrimonio. Si tú quieres arreglar simplemente tu matrimonio, se me ocurre, para que tu esposo pueda abrir la billetera con libertad y darte más dinero, es una muy mala motivación. Por lo menos esa no es la motivación correcta. Hay personas que quieren resolver problemas en el matrimonio simplemente para mejorar las cosas negativas de su pareja. Uy, pastor, yo quisiera que usted venga, ore por mí en mi casa porque mi mujer no me deja salir. O sea, ¿para qué quieres a Dios en tu matrimonio? Solamente para que tu mujer te diga, sí, es verdad, le doy permiso, ándate. Y gracias, pastor, eso era lo único que yo quería. No, esa no es la orientación o la motivación correcta dentro de un matrimonio. Si tú tienes realmente dificultades en tu matrimonio y quieres asistencia divina en tu relación, mi amado hermano, debes de saber que Dios viene a cambiarte la vida dentro del matrimonio. Amén. Ya no para hacer la voluntad del hombre o hacer la voluntad de la mujer, sino que juntos harán la voluntad de Dios. Y eso es lo maravilloso dentro de un matrimonio cristiano. Ya no se hace lo que el marido quiere, ni lo que la mujer ordena, sí, ni mucho menos lo que la suegra diga. Se hace lo que Dios establece. Y cuando uno hace lo que Dios establece en el matrimonio comienza, mi amado hermano, a enrumbarse con una paz, con una seguridad que otros al verte te van a envidiar. Van a tener un celo, sí, un celo bueno de parte de Dios. Muchos dirán, oiga vecina, ¿y usted ya por qué no pelea? Sí, obviamente porque Dios ha comenzado a hacer la obra dentro de tu matrimonio. Ahora bien, luego de que hemos establecido quién fundó el matrimonio, sí, mi amado hermano, es necesario saber lo siguiente. Para nosotros, esto es como prólogo, como previo a lo que vamos a estudiar, que vivimos en una era tan confusa y caótica en cuanto a valores familiares, sí, e inmersos en una sociedad aún más corrupta como lo fue Corintios en el siglo I, debemos aprender a mirar en el espejo, diríamos, de la revelación de Dios, es decir, su palabra, y comprender los principios que ella transmiten para renovar santamente nuestra vida matrimonial, puesto que para los corintios hacer esto les llevaría a una mejor vivencia de la santidad. Así también hoy, si queremos vivir en el plan de Cristo para nuestros matrimonios y hogares, tenemos que comenzar a realizar cambios como individuos que conformamos la familia dentro del matrimonio. Esto lo entendió bien el apóstol Pablo y da origen a la segunda pregunta. Cuando vamos a Corintios, luego de que Pablo establece de que para el soltero sería conveniente, ¿qué cosa? Quedarse solo, pero a causa de qué cosa le recomienda que tengan cada uno su propia esposa y esposo. A causa de es decir, del pecado, es preferible que se casen. Ahora, Pablo de esa manera daba aval a que la soltería, sí, era algo intransigente. Bueno, en el mismo capítulo 7, más adelante, por favor, acompáñeme. Versículo número 32. Pablo no veía la soltería como un problema, pero tiene sus ventajas. En el mismo capítulo 7, verso 32, mira lo que dice el apóstol Pablo. Quisiera pues que estuvieseis, ¿qué dice el Señor ahí? A los solteros, ¿no? Que estuvieseis sin congoja. Pregunto, estando soltero, ¿tenía los problemas que tiene ahora como casado? ¿Cuántos recuerdan el pasado y hasta suspiran? Madrugaba como madruga ahora. Lavaba como lava ahora. Cocinaba por hoyones como cocina. ¿Verdad que no? Todo eso, usted antes se levantaba, ¿verdad? Se levantaba a la hora que quería, ¿verdad? Sacaba, eso sí, es que acaso la cabeza por dentro de la sala, decía, ya está el desayuno, ¿verdad? Y la mamita bien contenta, sí, mi amor, venga que está servido. Y usted se levantaba y comía bien relajado. Ahora ni desayunar puede, ¿verdad que así es?
por mandar a los muchachos ahora que están en época de clase, anda corriendo, me imagino yo, ¿verdad? Sí, le quitan el pan hasta de la boca, le mandan en la lonchera y vaya, dice, yo veré cómo hago. Mi amado hermano, Pablo sabía esta realidad. Y dice el verso 32, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas, dice ahí, del Señor. De cómo agradar a quién. Y eso hablando de un soltero cristiano. De cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de quién, del Señor. Bueno, sí, pero antes de eso, dice ahí, de las cosas del mundo, de cómo agradar a quién, a su mujer. Mi amado hermano, y desde ahí diría yo, comienza un cambio sí, tan severo y drástico, donde a la verdad muchos que no se han preparado pueden llegar a fracasar. Ahora, volvamos al versículo número 3. Dentro de la relación del matrimonio, mis santos hermanos, dentro de la relación del matrimonio, dice el Señor, el marido, quiero que lo lea por favor. Ajá. Ahora, ¿qué entiende del verso? Vamos a preguntar, vamos a extraer participación ahora, a la fuerza vamos a hacerlo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Qué puede entender en esa primera parte del verso número 3? El marido cumpla con la mujer, ¿qué cosa? El deber conyugal. ¿Qué entiende por ese término? Mire que muchos cristianos sobre todo, toman versos como estos para estirarlos en demasía y hacer muchas veces interpretaciones hasta un poco incongruentes y lógicas, que hasta lo utilizan como presión muchas veces dentro de sus propios hogares. ¿Qué entiende por este versículo? A ver, tiene la libertad de opinar, hermano Henry. A la mente. Tener relaciones con su mujer, perfecto. Es decir, que el término se podría entender, el marido tenga relaciones, ¿qué se podría entender? Con la mujer, ¿sí? O cumpla su deber conyugal. Si lo quiero interpretar, el marido, tenga relaciones con la mujer, ¿sí? Pero dice ahí, deber conyugal. Ahora, quiero adornar el texto con una interpretación un poco más apropiada. En el versículo 3 dice la palabra cumpla. Esto viene, mi amado hermano, de un término griego que significa, o se lo puede primeramente leer como ofeila. Ofeila, tal como lo está escuchando. Ofeila significa cumplir, pero hay una connotación más fuerte. Lo pone como deuda u obligación. Deuda u obligación. Es decir, que el término cumplir no solamente se lo interpreta como cumplimiento, sino como un deber, pero también como una obligación, una deuda, a la cual, por ejemplo, cuando usted quiere una deuda porque ha comprado algo, o usted lo obligan a ¿qué cosa? A pagar. Y si no paga, ¿qué sucede? Viene una sanción. Cualquiera que ésta sea. Vienen intereses, vienen multas, vienen hasta juicios, ¿verdad? Hay un término legal que se llama coactivas, es decir, que le pueden embargar algún bien para que pueda pagar esa deuda. Mi amado hermano, la intención del apóstol Pablo cuando dice verso número 3, el marido cumpla, es decir, el marido está obligado, está en deuda ¿con quién? Está en deuda con la mujer, y porque está en deuda con su mujer, tiene que cumplir el deber conyugal. Tiene que cumplir su unión carnal con su mujer. Mi amado hermano, hay un texto muy importante también en el Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, en el capítulo número 2, había una ley, le cuento, para aquel que tomaba a una mujer que era siendo esclava, la tomaba como suya. En Éxodo, en el capítulo número 2, acompáñeme por favor al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo
verso 21, Éxodo capítulo 21, verso número 20. 20 o 10. 10. Ya me hacen falta lentes. Éxodo capítulo 21, versículo número 10. Mira lo que dice ese parámetro bíblico. Si tomare él, aquí se practicaba la poligamia, es decir, que un hombre podía llegar a tener más de una mujer. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá, es decir, que no le va a dar de menos, ¿qué cosa? Su alimento, ni su vestido, ni tampoco que podía disminuir para esa mujer. Dice ahí, ni el deber, ¿qué cosa? Ni el deber conyugal. Mi amado hermano, Dios sabe, ¿sí?, que el sexo, recuerde que eso lo vimos en la clase anterior también, el sexo dentro del matrimonio es algo lícito, algo que Dios lo ha permitido. Pero recuerde, dentro del matrimonio. ¿Se acuerda que vimos que el sexo tiene dos intenciones dentro del matrimonio? ¿Cuál es el primero de ellos? Ya lo analizamos eso. ¿Ah? Bueno, el más fácil, procrear, para multiplicarse. Pero también, ¿qué tiene? ¿Qué otra connotación tiene? ¿Ah? Satisfacción. Pero dentro del matrimonio. Mi querido hermano, sí, es necesario entender, si vamos a Corintios capítulo 7, verso número 3, que el marido estaba obligado o en deuda con su mujer, sí, y debía de cumplir, ¿qué cosa para con ella? Su deber conyugal, es decir, el tener relaciones sexuales. Es sabido, mi amado hermano, que la falta de continuidad o la falta de relaciones sexuales dentro de un matrimonio puede conducir al hombre o a la mujer al adulterio. Amén. La falta de un apego sexual, sí, permanente con su pareja puede inducir al hombre o a la mujer, sí, al adulterio. De ahí que es muy importante, mi querido hermano, si usted tiene algún tipo de trastorno sexual, es que usted busque ayuda. Es necesario, mi amado hermano, atacar los problemas, sí, desde un inicio. Mucha gente, por ejemplo, sí, que tiene trastornos o tiene enfermedades o constantes infecciones, prefieren lidiar con la infección largo tiempo, no buscando asistencia médica, y tiene a su marido con la lengua afuera en una esquina. Así de sencillo. Mi amado hermano, y es necesario entender que la relación sexual en el matrimonio es algo que también ayuda, ¿sí?, al bienestar de la pareja. La Biblia nos va a decir más adelante que cuando falta, en este caso, si la relación sexual dentro del matrimonio, Satanás, aprovechándose de esa oportunidad, prepara las tentaciones para inducir al hombre o a la mujer al adulterio. Mi querido hermano, cuando vamos a la escritura, es necesario ver esto como algo, sí, de suma importancia. Cuando vamos al verso 5, acompáñeme, si me voy a saltar el resto de los versículos solo para confirmar lo dicho. Desde la parte de la mitad hacia abajo del verso, Corintios 7, verso 5, donde dice, y volved. ¿Ya lo encontró? Después del punto y coma, donde dice sosegadamente en la oración, dice, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de, ¿qué cosa le dice a los casados? A causa de vuestra incontinencia. Un casado, mi amado hermano, no tiene don de incontinencia, a no ser que Dios se lo haya otorgado. Ahora, ¿cuándo Dios puede otorgar un don de continencia estando casado? Cuando ambos, puestos de acuerdo, orando al Señor, si dediquen ese tiempo de incontinencia, ¿a quién? Sí, al Señor en oración. Es decir, que si un marido y una mujer, se me ocurre, van a tener un retiro espiritual,
¿sí? Vamos a suponer que se vayan toda una semana entera, ¿sí? Para dedicarse a la oración. Ambos puestos de acuerdo, digan, en esta semana carnalmente no vamos a tener relaciones para dedicarnos de lleno a un momento o a un espacio de oración. Cuando hay consentimiento y se pone esto en las manos de Dios, mi amado hermano, si ustedes sienten que Dios da respuesta a su oración, entonces se privan ese tiempo y los dos están glorificando a Dios en el mismo sentir. El problema, mi amado hermano, de la continencia es que es un don de Dios. No es algo que pueda nacer del hombre. Y Cristo así también lo aseveró. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, Jesús trató este tema en particular. Jesús no dejó a un lado el aspecto de la relación sexual dentro del matrimonio. En el capítulo número 9 del Evangelio según San Mateo, Jesús topó el tema con respecto a lo de Corintios. ¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo, capítulo número 9. Perdón, 19, perdón. De verdad que me están fallando la vista. 19, perdón. Mateo capítulo 19, perdón. Versículo 8 al 12. Mateo capítulo 19, versículo 8 al 12. ¿Lo encontró? Él les dijo, hablando Jesús, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar, ¿sí?, o despedir a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Verso 9. Y yo, hablando Jesús, os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de ¿qué? Fornicación, es decir, de inmoralidades sexuales, y se casa con otra, ¿qué hace la persona que vota a su mujer? Por quítame una paja. ¿Qué hace? Adultera. Y el que se casa también con la repudiada, ¿a qué la expone también a ella? Al adulterio, adultera. Verso 10. Que le dijeron, mire hasta dónde llegaba la dureza del corazón. Y sus discípulos les dijeron, no los extraños, los creyentes, los que seguían a Jesús. ¿Qué le dijeron? Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casar. Es decir, si no va a haber facilidades, garantías para votarla a ella y recibir a otra, entonces no me caso. Ahora, ¿cuál era la motivación para casarse de acuerdo a los discípulos de Jesús? ¿El amor o la satisfacción de tener muchas mujeres? Se ve a leguas que era la satisfacción carnal, no tanto el apego a sentimientos o emociones de otra persona. Jesús, cuando escucha este tipo de respuesta, mira lo que les responde. Verso número 11. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, es decir, ¿qué cosa? La facultad o el poder para quedarse sin tocar a una mujer. Muchos dicen, no, si tú te vas yo me voy a quedar solo. Mentira, al mes ya anda con otra. Por su don de incontinencia. Amén. No, que yo me voy a quedar solito. Así pasó en muchas oportunidades. Yo he escuchado de todo como pastor. Personas, mi amado hermano, que dicen que tienen el don, pero no lo tienen, porque, mi amado hermano, son de carne y hueso y han experimentado el sexo, y dentro de la relación sexual en el matrimonio, el hábito de la relación se hace propiamente en nuestro ser un estilo también de vida. El hombre, mientras sea carne, va a ser un ser sexual. Cuando estemos en el cielo vamos a ser seres asexuales, es decir, ningún apego con el tema del sexo. Pero mientras estemos en esta tierra, mi querido hermano, el marido estará babeando por su mujer y la mujer babeando por su marido.
Es normal, entiéndame bien los términos, pero sin ofenderse. Sí, simplemente doy un poquito de fuerza o de énfasis a esta situación. Un varón no puede, mi querido hermano, decir para sí: yo no voy a tocar mujer. Ándate nomás a España 3, 5 años que yo voy a estar aquí esperándote. Eso, mi amado hermano, es el anuncio de un fracaso en una relación. Porque el hombre como tal y ella como tal, no son seres, mi amado hermano, que tengan el don. El hombre por naturaleza no tiene ese don, a no ser que Dios lo conceda. Dice la Biblia en el versículo número 11: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y lo confirma en el verso 12: pues hay eunucos, es decir, personas que no tienen sexo. El eunuco era una persona que era castrada, por lo general para servir en los haréns, de aquellos que formaban parte de la realeza, cuidando a las mujeres o a las doncellas. De esa manera se garantizaba de que estos hombres no habitaran sexualmente con las personas que cuidaban. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, es decir, hombres que han venido ya, diríamos así, marcados por Dios para no tocar mujer. Por ejemplo, Jesús. Este hombre fue, diríamos, eunuco desde su nacimiento. No que no haya nacido con el sexo, nació con el sexo. Lo que no tuvo fue el apetito sexual. Un joven podría poner: hermano, a mí me gusta, no quiero estar con una muchacha, pero usted ¿qué me dice? ¿Cree que yo tengo el don de continencia? No, pues hijo. Justamente por ese deseo, por esa inclinación, Dios de hecho puso el sexo para que tengamos relaciones sexuales. El problema es que la sociedad lo hace fuera del matrimonio. Eso es lo pecaminoso. Mi amado hermano, dice la Escritura: hay eunucos también que son hechos eunucos por los hombres. Es decir, que hay unos que han pasado por fuerza o por esclavitud y les han castrado. Y en cuyo caso ellos, ya ajeno a su voluntad, fueron hechos eunucos. Y hay quienes, dice aquí, que asimismo se hicieron eunucos, es decir, tienen su órgano, pero ellos no lo usan por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo recibe. Es decir, que hay quienes sí en Dios han orado y han dicho: yo no voy a casarme porque quiero dedicar toda mi vida para servir a Dios. Y de esa manera no es que no le gustan las mujeres, le gustan las mujeres, pero tiene él mismo sus límites. Dice: a mí me gustan las muchachas, pero mi Señor está primero que una mujer. Y dedican toda su vida para servir al Señor sin la ligadura de un matrimonio. Mi amado hermano, cuando vamos a la Escritura en Corintios capítulo número 7, versículo número 4, la mujer primeramente nos dice versículo número 3, el marido cumpla, recuerde, con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer lo debe de hacer con él. ¿Con quién? Con el marido. Ahora, esto lo refuerza el verso 5 en su primera parte, cuando nos dice: no os neguéis. ¿Qué dice la palabra? No os neguéis el uno al otro. No que me duele la cabeza, no que me duelen los pies, es que ahorita ando con una inflamación. Lo mismo el hombre: es que estoy cansado ahorita. Mi amado hermano, debemos de saber que cuando su pareja quiere estar con usted, yo sé que en muy pocas ocasiones coordinan en que ambos quieren estar juntos, ¿verdad? En muy pocas oportunidades el hombre y la mujer pueden llegar a sentir en el mismo tiempo, decir: uy, queremos estar juntos. Usted se ha topado con esas casualidades como esposo y como esposa en muy rara ocasión, ¿verdad? Por lo general, la motivación suele ser independiente. Pero he ahí la sabiduría de un buen marido, y he ahí la sabiduría de una buena mujer, una buena esposa. Ante la necesidad de su marido o la necesidad de su mujer,
el otro ser tiene que estar dispuesto a conceder, a ceder. Porque sabrá bien que su marido tiene que también cumplir una necesidad biológica. ¿Cuántos van al baño diariamente? ¿Ah? ¿Verdad? Ay, no, mejor lo hago el domingo y cierro las piernas. ¿Se aguantará de aquí al domingo? Es una necesidad biológica. Mi amado hermano, tener relación sexual en el matrimonio también es una necesidad biológica. Amén. Y la mujer, la esposa o el esposo deben de estar los dos, mi amado hermano, dispuestos a satisfacer dicha necesidad. Y mucho más si quien lo necesita es el ser que tú amas. ¿Sí me estás entendiendo? No puede ser factible que en un matrimonio sí se tenga sexo, mi amado hermano, una vez al mes. Hay quienes dicen, uy hermano, y eso es mucho. Una cada 3 meses. Parece votaciones, no sé cuándo, dicen otros. Mi amado hermano, la relación sexual debe de ser, mi querido hermano, de mutuo consentimiento y en la frecuencia que ambos decidan. Porque recuerde que es un acto de concesión mutuo. Pero no se nieguen, obviamente, a no ser por causas forzosas. Recuerde lo que dice el versículo número 1. No os neguéis el uno al otro. A no ser, dice el verso número 5, a no ser por algún tiempo, pero de mutuo, ¿qué dice? De mutuo acuerdo, de mutuo consentimiento. Mi querido hermano, es necesario establecer este principio. Y me encanta el texto porque a la verdad, cuando Pablo comienza a hablar de este asunto del matrimonio, comienza a hablar de los problemas del matrimonio, habla de la relación sexual. No comienza a hablar de sentimientos, no comienza a hablar de emociones, no comienza porque se sobreentiende que en un matrimonio ya hay estos principios. Porque se sobreentiende que cuando alguien se casa, lo hace ¿por qué? ¿Por el sexo o por amor? Por amor. Pero uno de los problemas que subsisten sobre todo los que se forjaban en Corintios, era el aspecto sexual. Por eso es que Pablo va de lleno y mete la mano donde sabe que está el problema. Ahora, si bien es cierto, problemas matrimoniales hay de muchos factores y muchas índoles, las cuales las vamos a ir tratando conforme si vayamos desarrollando el texto. Cada una debe de ser tratada conforme a la visión o a la óptica bíblica. Cuando vamos, mi amado hermano, en el libro de Hebreos, más adelante de los Corintios, Pablo va a argumentar algo adicional dentro de la relación sexual matrimonial. Hebreos capítulo número 13. Carta a los Hebreos. Capítulo número 13. ¿Lo encontró? Ahora, ¿cómo debe de ser la relación sexual? ¿O cómo se debe de cumplir el deber conyugal? Bueno, el verso 4 lo dice, del capítulo número 13. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, analizando el texto, digno, honroso, respetuoso sea en todos. Mire que le está hablando a la iglesia. En todos. Dice ahí el matrimonio y el hecho o el lugar donde tú tienes las relaciones sexuales, dice ahí, debe de ser sin mancha. Sin mancha, sin suciedad.
tu relación sexual matrimonial ha de ser un acto limpio, un acto lícito, un acto, mi amado hermano, en el cual tu esposa y tu esposo sean dignificados y no denigrados. Yo siempre he mencionado esto cuando topo temas sexuales bíblicos. Cada parte del cuerpo tiene su función, ¿sí? Sus oídos, ¿para qué sirven? Para oír. Su nariz, para respirar o también para expulsar alguna mucosidad. ¿Verdad que sí? Sus manos, ¿para qué fueron hechas? Para coger, tocar, palpar, acariciar, ¿verdad que sí? Abrazar, golpear, pero no al prójimo. ¿Sí? Mi amado hermano, cada parte, cada órgano del cuerpo tiene su propia función. Así también, ¿sí?, los miembros o los órganos sexuales. Cada órgano tiene su función. Si no se lo usa, ¿sí?, en la relación sexual, el pene, ¿para qué es utilizado? Para la expulsión, ¿sí?, de los líquidos, para miccionar, para orinar. Sí, mire que estamos utilizando términos, no son vulgares, son términos, diríamos así, dentro, ¿sí?, o de lo establecido de nuestro léxico diario. Amén. No tenga temor llamar los órganos o las partes del cuerpo como se llaman. Amén. Mi amado hermano, así como el miembro viril del hombre sirve para miccionar, expulsar los desechos, ¿sí?, en forma líquida o de manera líquida, ¿sí?, del cuerpo, cuando diríamos no está dedicado al sexo, cuando se está con la pareja, ¿para qué sirve el pene del hombre? Para introducirlo en la vagina de su esposa y ahí eyacular. Cada órgano tiene su propia función. Ahora, usted se imagina, si diríamos así, el pene queriéndose introducir por la oreja. Soy muy práctico. Mi amado hermano, cada órgano tiene su propia función. Y la relación sexual tiene que ser un acto lícito. Sin mancilla, sin mancha. Cada órgano, si el sexo fue dado por Dios al hombre y a la mujer, deben de estar, sí, conectados donde Dios los ha dispuesto, no en otro lugar. Porque de lo contrario, ¿qué se hace con el hecho? Se lo mancha. ¿Sí me está entendiendo? Se lo ensucia, se lo denigra, y una vez denigrado y sucio, ¿qué dice la Biblia? Pero a los fornicarios, a los que cometen actos inmorales sexuales y los adúlteros, ¿qué sucederá? ¿A qué nos quedaríamos expuestos? A que Dios nos juzgue. Por eso, mi amado hermano, es necesario entender de manera muy amplia, sí, el tema central del cual Corintios estaba padeciendo. Las inmoralidades sexuales matrimoniales estaban por los suelos. Como suelo decir con ejemplos como estos, sí, que esposos muchas veces que buscando placer acuden, mi amado hermano, sí, a herramientas o en este caso a fetiches para poder motivar la relación sexual matrimonial, induciendo en otra cosa más que perversidad, sí, y mancha dentro de su deber conyugal. No que ponga una película pornográfica para poderle darle vida a la relación sexual. No que vístete como murciélago, no, tú vístete como batichica, tú, para poder tener fantasía sexual. Mi hermano, estas cosas no provienen de quien ha dado el sexo como una acción santa dentro del matrimonio. De hecho, mi querido hermano, estos son trastornos sexuales que deben de ser tratados, sí, y resueltos dentro del matrimonio.
Mucha gente viene con estas inclinaciones desde antes de casarse y las conduce o las lleva al matrimonio. Claro, como la mujer no sabía que tenía estas mañas, cuando viene el matrimonio y quiere hacer con ella lo que le da la gana, entonces comienzan las dificultades. Y dicen, ¿y qué pasó? ¿Y por qué me tratas así? No, lo que pasa es que así yo vi o así yo tenía la costumbre. Mi amado hermano, los problemas sexuales matrimoniales son causas severas de separación dentro de los hogares, sean estos cristianos o no. ¿Por qué? Porque esto induce a la fornicación, pecado, inmoralidad sexual. Cuando vamos a la Escritura, y acompáñenme por favor a un último texto por asuntos de tiempo también. Veamos qué nos dice el Señor en la primera carta de Tesalonicenses. Primera epístola de Tesalonicenses. Capítulo número 4. Pablo habló mucho de este tema, pero muchos cristianos no leen estos temas, o por lo menos se los saltan. ¿Ya lo tiene? Dice en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo número 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Mira, y eso va a hablar con respecto a los problemas sexuales dentro del matrimonio. Pues la voluntad de Dios, mucha gente se queda con este versículo solamente y no lee el siguiente. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, vuestra consagración hacia el Señor. Pero ¿en qué consiste o de qué otra manera yo me puedo consagrar a Dios? Mucha gente dice, hermano, yo voy a ser santo porque he dedicado mi vida a la predicación. Ser santo porque no me voy a perder nunca un culto. Señor, yo voy a ser santo porque siempre voy a tener un tratado en mi mano y lo voy a entregar para que el mundo conozca de ti. Y piensan que solamente esos ejercicios espirituales lo conducen a la santidad. Hay otro tipo de ejercicios que también te hacen ver santo. Y este tipo de ejercicios son los que se practican dentro de la relación del matrimonio. Cuando vamos a la Escritura, dice el Señor en el verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y mira el contexto. Está hablando de qué cosa? De santidad, y que se aparten los hermanos de qué clase de pecado. De fornicación. Mi amado hermano, uno también puede llegar a ser santo estando en el hecho conyugal con su pareja. Ahí también Dios nos quiere santos. No solamente te quiere santo en el altar, te quiere santo en la cama, si es que así lo quieres ver. No solamente te quiere santo entregando un tratado, sino cuando estás, mi amado hermano, sí, en la relación íntima con tu mujer. Ahí también te quiere santo. Te quiere santo cuando te estás bañando, te quiere santo cuando estás trabajando, te quiere santo cuando estás en el culto, te quiere santo en todo momento. Amén. Y dice, para complementar el versículo número 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y dice el verso 5, no en pasión. Ahora, la pasión es buena, pero esta pasión es mala porque está añadida con algo. ¿En pasión de qué dice? Es decir, en una pasión, ¿sí?, desenfrenada, donde quien manda no es el corazón, sino tu carne. No, que ponte así, que pon la pierna por allá, que ponga un brazo por acá. Y parecen acróbatas ahí en la relación sexual. Mi amado hermano, la relación matrimonial, conyugal, hablando del sexo dentro del matrimonio, debe de ser sana, debe de ser santa. Ahora, termino el texto
y les voy a mandar una tarea. No en pasión de concupiscencia. Y mira, Pablo lo reconoce. En Éfeso también había idolatría y también había una diosa que se adoraba, que era Diana de los Efesios. ¿Cuántos recuerdan ese texto allá en Hechos? Y esa diosa también inducía a los hombres a la prostitución. Ese era el problema de la sociedad griega, romana de aquel entonces. Y dice la Biblia, no en pasión de concupiscencia, como quienes, como los gentiles que lo hacen de hecho. ¿Por qué lo hacen? Porque no, dice ahí la Biblia, que no conocen a Dios, pero nosotros ya le conocemos. Y como le conocemos, si hemos venido con esas prácticas o esas mañas, ¿qué debe de pasar dentro del matrimonio? Deben de haber cambios. Por eso es que es necesario temas como estos dentro de la iglesia. Es verdad que desde los altares se predica mucho de que hay que predicar, y de aquí bastante, que hay que evangelizar, y de aquí se lo dice todos los días. Pero también se debe de saber en las iglesias de que las relaciones sexuales deben de ser lícitas o permitidas dentro de los matrimonios cristianos. Tiene la misma importancia. De hecho, me parece algo vital, porque si la relación con tu esposa está mal, tú estás mal también en el Señor. Porque en cuyo caso estarías en qué estado frente a los ojos de Dios. Fornicación. Y con fornicación encima te apareces a un día de evangelismo y dices, hermano, yo quiero ir a evangelizar. Y tiene fornicación ¿en dónde? En el corazón. ¿Sí me estás entendiendo? Debemos, para poder aún servir, debemos de limpiarnos. Por eso que dice el versículo, ¿verdad? No solamente en Tesalonicenses, sino lo que leímos también en el hebreo. Limpiémonos de estas cosas. Dice el Señor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora, para concluir, vayamos al texto original de estudio. Corintios capítulo número 7, número 4. Y esa es la tarea que voy a dejar. La mujer no tiene, póngale asunto a esto, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué significado tiene ese texto, sí, en su vida? ¿Qué entiende usted? De ahí muchos hombres que dicen, tú no te mandas. La Biblia dice, se sabe en la Biblia hasta la mitad nomás de ese verso, ¿verdad? La Biblia dice, porque ahí son bíblicos, ¿no? La Biblia dice que tú tienes que sujetarte a mí. Mi amado hermano, ¿qué significado tiene ese texto? Investíguelo en casa, porque yo le voy a preguntar el próximo día jueves. Con la ayuda del Espíritu Santo lo estaremos tratando, si así el Señor nos lo permite. Pero si el Señor hoy habló a tu corazón, ríndele una fuerte ofrenda de aplausos. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy hemos podido no solamente hablar con libertad, sino porque has podido también descubrir o desempañar de nuestros ojos aquella neblina que no nos permitía ver tu voluntad, aún dentro de nuestra relación matrimonial, en lo que al sexo se refiere. Señor amado, es verdad, de muchas maneras irrumpimos, oh Dios, con tus mandamientos, trayendo a nuestras vidas, trayendo a nuestro lecho manchas y suciedades aprendidas del mundo, cosas por las cuales tu palabra ha sentenciado juicio.
Si en estas prácticas hemos estado, Dios, estamos listos para pedirte perdón, a fin de que nuestra relación sea un acto puro, limpio, enteramente satisfactorio. Enséñanos, oh Dios, ahora que hemos empezado a analizar en profundidad este precioso libro en este capítulo número 7, cómo deben de ser mis relaciones sexuales. ¿Qué es lo que a ti te agrada que yo practique en mi intimidad con mi esposa o con el esposo? Enséñame, oh Dios, porque allá afuera el mundo dice otra cosa, tiene otra fórmula, los rige otra mente. Pero tú, oh Dios, sabes dar buenas dádivas a tus hijos. Dame, oh Dios, de ese precioso alimento y nutre no solo mi entendimiento, sino mi corazón, para caminar siempre temeroso, siempre, oh Dios, obediente, y dándole a mi pareja la santidad y el honor que ella se merece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bien, amados hermanos, si en esta noche, después de haber meditado en la palabra de nuestro Dios, vamos a orar, sí, para poder dar paso a la recolección de las ofrendas.